¿Qué tal? Hoy tenemos a una invitada de lujo, muchos seguro que la conocéis. Abajo en la descripción os dejo sus enlaces a su página web y a sus redes sociales. Ella es Anita Kufari, es la autora de este libro que sí o sí tenéis que leer, Storytelling y Copywriting. Ella es argentina, es copy, es creativa, seguro que ha pensado en su vida miles de grandes claims que todos nos acordamos. Y hoy estamos con ella pues para hablar precisamente de lo que ella es experta, de storytelling. Buenas tardes, Anita. Nada, tienes la palabra, cuéntanos, ¿qué es exactamente eso del storytelling? Buenas, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por decir todas esas cosas maravillosas de mí. Espero que cuando terminamos las sigas pensando. Y nada, a ver, ¿qué es esto del storytelling? El storytelling es la manera en que cuentas, dices, compartes, a quién le dices y todo algo, ¿no? Una información cuando la traslada. Digamos que es el hilo conductor. Vos tenés una idea, querés que suceda algo, querés que llegue a algún lado y de la manera en que la contás, qué contás, cómo lo contás, cómo te presentás, qué sucede antes, qué sucede después, a quién le contás la historia, todo eso que es como esa energía que mantiene al átomo y todo lo que está rodeando, todo eso, ese hilo conductor, eso que hace que tenga lógica lo que estás contando, eso es el storytelling. No es el camino del héroe. El camino del héroe es una técnica que se basa en narrativa. Pero, o por lo menos de la manera en que yo lo consigo, ¿no? Si querés hacerme preguntas, porque si no yo me largo. Sí, Pero esto es una sí, guerra que a mí... pero hay muchas veces que confundimos realmente el storytelling, es decir, no es contar, no es la página de quiénes somos de tu empresa, no es una acción puntual. Y creo que ahí está la confusión que la mayoría tenemos hasta que leemos tu libro, de qué es exactamente el storytelling, porque tú cuentas en el libro que es todo el proceso, es desde que algo pasa en el consumidor que dice, vale, yo tengo interés en hacer algo, a todo el proceso hasta que finaliza la experiencia con esa marca o incluso más allá, porque al final las marcas lo que quieren es fidelizar a sus consumidores y toda esa relación, todo eso que contamos, forma parte, ¿verdad?, del storytelling. absolutamente. Es el qué cuentas, cómo lo cuentas, a quién se lo cuentas, por qué lo cuentas y para qué lo cuentas, ¿no? Es todo. Esto no es solamente la historia, como vos bien decís, no es el quiénes somos. Todas las empresas tienen storytelling. Vos tenés un storytelling, yo tengo un storytelling. Todos lo tenemos. Todos. Se trata de cómo nos movemos, qué decimos, dónde lo decimos y todo eso. No es la historia en sí. Es todo lo que envuelve, todo lo que hace que esa historia sea buena o sea mala. Un chiste puede ser bueno o puede ser malo. Puede estar contado súper gracioso, puede estar contado como una caca. Y la historia no cambia. Lo que cambia es cómo está expresada. Con lo cual, el storytelling, ¿sí?, no es el chiste en sí, no es la historia. Tiene que ver con cómo la cuentas, a quién se la cuentas, porque el mismo chiste en una audiencia que te habla en otro idioma o que no tenga la edad suficiente para comprender ciertas cosas o tenga barreras culturales, pues va a ser totalmente diferente. Entonces, el chiste en sí sigue siendo el mismo. Lo que va variando es a quién se lo contás, cómo lo contás, si jugás o no jugás con los tiempos, si cambias alguna palabra. Los Lelutier, cuando vienen acá a España, transforman o adaptan ciertas cosas del lenguaje a la idiosincrasia de acá. ¿Por qué? Y porque si no acá no se entiende, con lo cual el chiste no es que sea malo, es que no se entiende, con lo cual a la audiencia también la tenés que tener en cuenta. Y aparte, lo vemos también, por ejemplo, en Los Simpson. Los Simpson comen potaje. Eh, ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque se tiene que adaptar acá. Yo Los Simpson que vi no comían eso. Y los veía también en español.
pero bueno, porque si acá comen ciertas cosas, no se sentís identificado con eso que estás viendo. Entonces, necesitas traducirlo. Ahí tenemos el otro componente importante, que es la audiencia. ¿A quién le estás contando esto? ¿Sí? ¿Y por qué nos confundimos? Porque sí es verdad que siempre estamos contando una historia. Cuando en publicidad contamos una campaña, cuando tenemos que hacer una pieza, obvio que tiene storytelling, y por ahí solamente tiene un titular, o por ahí ni siquiera tiene titular, y estás contando una historia. Pero esa pieza, si no viene de una marca que está relacionado con la marca, con el concepto de comunicación, con quién es esa marca, qué es lo que ha venido haciendo atrás y hacia dónde va, pues al final es un dibujito, no es nada. Es algo, un chiste, una curiosidad, algo curioso que pasó, algo espontáneo que pasó. Sin embargo, es una pieza estratégica. ¿Por qué? Y porque tiene un motivo, tiene una intención y vos controlás eso que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver ya con todo, no Aquí solamente también la cosa. juega, Y otra cosa, lo de la confusión, que me había perdido yo misma en mí. Lo de la confusión. Antes en publicidad analizabas, o en creatividad, que es lo que estudié yo, analizabas que era un concepto. Un concepto es una idea muy fuerte que sabes qué es lo que le tiene que quedar claro al cliente. No importa con qué palabras lo digas, no es el eslogan, no es el titular, no es nada. Es algo potente que querés transmitirle a la audiencia. Bien, a veces coincide con el eslogan, pero el eslogan tiene que tener una sonoridad, tiene que tener un punch, se utiliza para otra cosa. Pero la idea, eso que le tiene que quedar claro, es lo que es el concepto. Bien, para que ese concepto quede claro, todo lo que hagas tiene que reafirmar esa idea original. ¿Dónde lo publicas? ¿En qué medio? ¿Qué palabras utilizas? ¿Qué imágenes? ¿Qué todo? Al final, el concepto es el mismo y después tiene un montón de ramificaciones, porque tenías un out of home, que es una vía pública o una de estas vallas publicitarias, o tenés ahora un podcast, o tenés una acción en redes sociales, pero también tenés una acción en la calle, o tenés una acción en pantalla o fuera de ella, o tenés en punto de venta. Pero vos a la gente siempre le querés que le quede claro lo mismo. Soy muchas bueno, que veces, soy esto, que soy inteligente, muchas divino y veces todo. el problema que aquí yo veo es que en las propias agencias internamente, que yo trabajo en agencia, como que los departamentos están aislados unos de otros, por lo cual no se comunican entre ellos y muchas veces parece mentira, pero a mí me ha pasado, yo estoy en el departamento digital y que otros departamentos no te estén contando la idea que tú debes de contar en la parte de redes sociales, que debe de ir todo en la misma dirección, contar toda la misma historia. Y no sé de tu experiencia, pero yo sí que lo he parecido y lo sigo pareciendo muchas veces. Sobre todo el tema de las redes sociales, que parece que somos los últimos en enterarnos de qué va el tema. Total, son las redes sociales, es eso que está ahí, es eso, chiquitito, que está ahí al final. Es para divertirnos un rato, para conseguir followers. Bueno, a ver, esto viene. Mira, te voy a contar dos experiencias que tuve con esto de que o el creativo o el digital. Yo vengo trabajando mucho antes que Twitter, o sea, esto o sea, mi hija tiene tiene los años de Twitter, o sea, yo lo de digital vengo de mucho antes, ni siquiera trabajaba con ordenadores, o sea que imagínate, vengo de atrás, así que te puedo contar toda la evolución, al menos de lo que yo viví. Experiencia en Estados Unidos. Tengo una marca grande como Toyota o como McDonald's y nos reunimos todos para entender cuál es, además del concepto de marca, ¿sí? De qué es lo que es la marca, quién es la marca, cómo se posiciona en el mercado, a quién le habla y toda esa información. Vos después tenés conceptos de campaña. Este año quiero decir esto, este año quiero decir lo otro, pero siempre refuerza la idea madre, porque eso es quién es la marca. O sea, esto no es nada nuevo, ¿sí? Bien. Entonces, cada campaña, ya sabiendo quién es la empresa, o quién es la marca, viene
una campaña, marketing, por lo que sea, por los estudios, por lo que sea, sale con que ahora tenemos que anunciar esto o tenemos que reforzar esto. Bien, nos juntamos todos para ver de qué maneras eso se puede reproducir en cada uno de los medios o en cada una de las plataformas que estábamos trabajando. Siempre es lo mismo. Siempre tiene que reforzar la idea madre. ¿Por qué? Porque si no, se te cae. Si no, aparte, si no es coherente, lo que haces es que cada uno de los esfuerzos de marketing es un hijo pródigo, es un hijo solo, no pertenece a nadie. Entonces, es un chiste. Es como, y después lo tenés relacionado en algún lado, no. Y pasa con la estética, pasa con los mensajes, pasa con todo. Segundo, yo vengo de allá, viste, como que venía del futuro. Vengo de allá, vengo a trabajar acá. Claro, primer gran lanzamiento de coche, que en ese momento era un Opel. Me acuerdo que habíamos sacado un concepto súper interesante que estaba relacionado con el concepto del vehículo, de la temporada y de la marca. Ojo al piojo, que vienen varias cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, lo sacamos, bla, 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 bla. Me acuerdo ir adelante de todos los de cuenta, decirle, che, esto está muy bueno, pero la manera de ejecutarlo, la mejor manera de ejecutarlo es a nivel digital. ¿No? Que me dijeron, no, ¿sabés qué pasa? Nosotros no pensamos digital. No, ya está pensada la idea. Esto es así. Hacela, te la regalo, es tuya. Yo ni siquiera me pongas en los créditos, no me importa, tomá, es tuya. No, pero es que los digitales hacen otras cosas. Decir la misma campaña de lanzamiento. ¿Cómo que hacen otra cosa? Pero, ¿y cómo alimentás a la marca? ¿Cómo alimentás el mensaje? ¿Cómo alimentás lo que querés decir? Entonces, todo tiene que estar. Porque aparte, lo que vos vivís en pantalla, lo que vos vivís con la marca, en el anuncio, en Twitter, en esto, en lo otro, después lo tenés que tener en la tienda. Pues si no, otra vez que se me cae. No me podés tratar de tú, ay, mirá qué guay. Imagínate ir a KFC con esos timelines, con esos perfiles que tienen, que son, bueno, que tienen una estética que no es para todos, pero bueno, ellos se dirigen a un target y al target son relevantes, punto. A mí no me importa tener la razón, a mí me importa tener la razón para el que le encuentra valor a lo que hago, listo, para eso sirve, listo, está todo bien. Entonces, tienen un tono de comunicación. Ahora, vas a la tienda, ¿se reproduce? Vas al punto físico, ¿se reproduce? Cuando vos comprás, ¿se reproduce? Imagínate ese tipo de comunicación, así como el que no es para todos, con un restaurante o un menú tipo Honest Greens. Yo que se te cae, porque esto es como mucho más. Acá voy a comer ensalada de quinoa, yo no sé si voy a hacer memes. Tengo que ver cómo encajo eso. Sí, No es que no se puede, hay que ver cómo lo encajas, cómo lo llevas, para que tenga sentido. Luego está el tema de las emociones. Obviamente, siempre que contamos una historia, queremos o debemos de provocar una emoción. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las emociones más complicadas o la emoción más complicada de generar mediante un storytelling? Qué interesante la pregunta. Es muy fácil provocar ira cuando lo que haces es malo. Por Pero ejemplo. no es el objetivo entiendo que Hijo. Entonces, lo difícil es conseguir el objetivo que vos tenés. Si vos querés entretener o divertir o emocionar a nivel de quiero que el otro sienta empatía o quiero que el otro sienta alegría o que sienta algarabía o que sienta, o sea, hay un montón de emociones, ¿no? Dependiendo qué autor o qué científico agarres, vas a tener 8, que son las básicas, pero después tener 36, después tenemos 50, como que hay demasiadas, ¿no? Pero bueno, son todos matices. La más difícil, es difícil hacer reír. Es difícil. El absurdo es fácil, pero también es verdad que estamos en un contexto donde estamos revisando qué es gracioso.
porque por suerte muchas cosas se están poniendo en valor y estamos revisando, hey, esto parece que no está bueno, revisémoslo por lo menos. Obviamente que tenés, ¿no? Posiciones como, esto ya sabemos que no está mal. No, no, pará, vamos a pensarlo, ¿por qué está mal? Pero bueno, esa parte, el reírse es complicado porque el reírse es, vas para el absurdo, vas para lo inesperado, vas para lo que a alguien le puede sentar mal. Y sentar mal se te puede venir en contra. Entonces, ser muy mordaz, con un humor muy raro, hacer reír a la gente con un humor incisivo, es complicado. Porque en este momento se te puede ir rápidamente mal. O sea, se te puede volver en contra. Llorar, hacer llorar a la gente es mucho más fácil porque vas a una emoción mucho más, que todos en algún momento estamos jodidos. Entonces, si vas a las emociones básicas, yo creo que es más fácil. Hacer que el otro se sienta empatía por otro, tenés que ir a apuntar muy bien al target, si no es También complicado. el tema del humor, como bien decías tú, es complicado, pero cada vez hay más líneas que parece que no se pueden tocar y claro, decir, una marca, qué posicionamiento de marca quiere adoptar para saber qué líneas puede o no puede rebasar. Yo ahora, hablando contigo, me he acordado de la campaña de Semana Santa de McDonald's, si mal no recuerdo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la ¿Era McDonald's o era Burger King? La de la carne, ¿no? Burger King? Burger King creo que era. Aparte le pega más la... que McDonald's no se metería en esas. Sí, no, era Burger King, tienes toda razón. ¿Ves? Ahí lo tenemos. McDonald's no le pertenece meterse en esas. ¿Por qué? Por cómo es McDonald's. McDonald's es un happy place donde vos podés estar con la familia. ¿Qué familia? Somos todos bienvenidos. Pero es lo que está socialmente aceptado Sí. por la mayoría. Pero es un happy place. Ellos no van a meterse. Pueden tener una charla así como más irónica con Burger King, pero no con la gente, con Burger King. Sí, con la competencia. Exacto. Pero Burger King sí se va a meter, porque el target es otro. Entonces, Burger King es mucho más propenso a que tenga eso. KFC lo podría haber hecho, no se suele meter en esas guerras. Ellos son más y irían por otro lado. No expresarían lo mismo, pero Burger King ahí sí, tiene que ver con su storytelling. Siguen construyendo lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas, yo a mis clientes siempre les recomiendo, y es un poco lo que explico en el libro, tenés que tener como un universo de cosas que pertenecen y no pertenecen a lo tuyo. Tenés que elegir las guerras. No te sirve todo. No, el lacito rosa para el día del cáncer, ¿te sirve o no te sirve? ¿Te aporta o no te aporta? O sea, ¿estás ahí porque tenés que estar o porque realmente lo ves representado? O porque hay algo en cómo sos, en lo que haces, en tu actividad que está representado en eso. Con el humor religioso pasa lo mismo, con la ecología pasa lo mismo, con la sostenibilidad pasa lo mismo. Es verdad que las grandes multinacionales siempre tienen algún programa de conciliación, de esto, ¿no? Entonces se pueden meter en varias guerras. ¿Sí? Porque, total, yo tengo este programa y me sirve, tiene que ver conmigo. Tal vez no es lo principal, tenés que tener una lista de guerras que te pertenecen y no te pertenecen. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Porque lo que pasa es que como consumidores, y esto sí tiene que ver con el storytelling y está muy íntimamente ligado con esta coherencia, con este hilo conductor. Vos sos uno, sos una más, a mí no me importa cuántas agencias haya, cuántas personas trabajen. Yo soy una clienta y vos sos una marca. Para mí es uno a uno. Yo puedo entender que por ahí la telefonista o la telemarketer estuviera de mal humor ese día, en ese momento, pero no el proceso. El proceso
tiene que ser relacionado con la marca. Te puedo perdonar una casualidad, pero nada. Al final, esas guerras que vos elegís, y las llamo guerras porque al final son luchas y causas por las que estás ahí metido, ¿no? Esas guerras tienen que estar muy relacionadas con tu visión de la vida, con cómo sos hacia adentro, porque creo que fue este 8M, y si no me equivoco, creo que lo mostré en la charla del Innova Bilbao. Sí, En el 8M había muchas empresas que se habían puesto la bandera de es que las mujeres, es que la diversidad, es que esto, es que lo otro, y al final después salió otra cuenta diciendo sí, esto que se vanaglorian de las mujeres directivas, no están en los puestos más altos y encima le pagan un 20%, o la brecha salarial es un 4, es un 8, entonces era un bot en Twitter que te iba poniendo las brechas salariales. Yo como consumidor, ¿qué leo? Me estás engañando. Y mm, si me engañas en eso, ¿por qué te voy a creer que tu producto es bueno? ¿Por qué? Puede que un día es un tuit, bueno, está bien, te lo perdono. Buah, estos, es como los políticos, ay, ya sabemos, ¿viste? Te pones ahí en abuelo. Pero a la larga no mola. Yo no sé si quiero ponerme en una hipoteca con alguien que tiene ese tipo de fallos. Yo no sé, voy a hipotecar mi vida y voy a trabajar muchas horas para pagar algo y depositar mi confianza en alguien que no sé si es leal a él mismo, si es ético. mm. Y ahí es cuando a tanta cantidad de marca, a tanta cantidad de oferta que tenemos de tantas cosas, te pones a elegir. ¿Y esto me sirve? O sea, yo voy a trabajar mucho para esto. ¿Esto está en línea conmigo? ¿Hasta qué punto es verdad? Y cada vez tenemos más información de cómo son las empresas, cada vez es más transparente. Y además siempre conocemos a alguien de ahí relacionado. Y Y que bueno, además ahora con el tema de las redes sociales es que, digamos, todo está expuesto, todo se sabe. No podemos ya, la empresa ya no puede mentir. Yo me acuerdo antes que te decían, no, yo no quiero estar en las redes sociales porque me pueden criticar. No, tú ya estás en las redes sociales. Lo que pasa es que no estás gestionando tu comunicación en redes sociales, que son temas muy, muy distintos. lo mismo con el storytelling, todos tienen storytelling. Yo no te puedo hacer una presentación con storytelling. Te lo puedo hacer con storytelling bueno o malo. ¿Estás en control o no estás en control? ¿Es estratégico o no es estratégico? Pero tenerlo tenés. Ya está, lo tenés ahí. Sí, leyendo tu libro reflexionaba sobre la cantidad de veces que he visto otros profesionales haciendo presentaciones y no sé por qué será al final tenemos miedo a ser originales, tenemos miedo a contar las cuestiones distintas y no nos damos cuenta que lo que tú bien dices en el libro, es decir, los números hay que interpretarlos, hay que contar una historia para enamorar a tu cliente o a tu cliente anunciante o a tu cliente consumidor para que te escuche. Es decir, pero ¿cuántas veces estamos presentando y el que nos está escuchando en realidad es desconectado hace mucho tiempo? Pero yo creo que tenemos miedo a hacer las cosas diferentes. Incluso los comunicadores, por ejemplo, tu libro tú lo lees y es un relato, no es un libro de una exposición de datos, pero tenemos miedo a ser originales o es que no sabemos ser originales y contar realmente bien una historia. Y eso que como también bien dices tú en el libro, todos estamos todo el día contando historias. Es decir, si yo le miento a mi novia, le estoy contando una historia. Yo a mi jefe, si ha habido un fallo, me voy a montar una historia para que la culpa no sea mía. Es decir, somos todos contadores natos de historias. La historia la vas a cambiar según a quién se la estás contando. Vas a resaltar una cosa o la otra. A mí lo que me parece con lo de la falta, me parece que hay varias cosas. Una, la de los datos y cómo contamos los datos. A mí está Emilio Rey, que antes estaba con Digital Meteo y ahora está en Currently, que no es meteorólogo, pero es un apasionado de la meteorología y sabe mucho. No es meteorólogo de título, para mí es meteorólogo. Me dice el tiempo y acierta. ¿Vale? Eh, Él interpreta mapas, que son datos, eh,
y lo traduce en idioma humano. Idioma humano significa que la Rebequita, hoy ponete la Rebeca, hoy está bueno para salir, hoy es mejor que vayas por la sombra, hoy que esto, hoy que lo otro. ¿Te dice el número? ¿Te dice la cifra? Sí, va a ser 24 grados. Esto significa que... Si vos te fijas en lo... y entonces a partir de... A él lo uso mucho porque me parece que tiene... que justamente explica muchos datos, números, que a veces son abstractos. Hace 20 grados. ¿A la sombra o a la no sombra? ¿Va a ser viento o no va a ser viento? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Voy a tener frío? El viento viene del sur y es, bueno, acá sería cálido, para mí es frío, pero acá sería cálido, o si viene del norte, o si viene húmedo. O sea, hay un montón de variables que los 20 grados no me está diciendo. ¿Sí? Y es, o meto una secuencia de números y cifras y porcentajes para explicarlo, o lo puedo explicar con datos. Por supuesto que la AMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, tiene que aportar datos porque esa va a científicos que leen esos datos. Pero el de las noticias al mediodía no me va a decir 15 hectopascales, porque te quedas como, ¿y eso es frío o es calor? Pero ahora, reemplazar los 20 grados con aumento de 5% o 5 millones. Pasa lo mismo, dependiendo a quién le estás hablando. No te digo que no digas el número, no te digo que reemplaces número por letras, no, es 5%. ¿Es mucho o es poco? ¿Por qué es mucho o es poco? Esto también es la magia de que podés, digamos que podés, iba a decir manipular, pero no es ético, pero podés jugar con las cifras, ¿sí? Otro caso que uso muchas veces es Greenpeace te va a decir siempre que el 20% de los océanos, perdón, que el 80% de los océanos está contaminado, mientras que la WWF te va a decir que el 20% ya está limpio. ¿Es la misma cifra? Sí. ¿Alguno miente? Y no, porque cada uno lo lleva para su lado. Entonces, ¿no? Como hay para todos lados. Y tiene que ver con el storytelling, tiene que ver con quiénes son y qué es lo que, desde dónde están dando los mensajes. Cuando hacemos presentaciones nos pasa lo mismo. Vos podés ir, a ver, presentar adelante de mucha gente es un trabajo. Es un trabajo, o sea, te habla, es más jodido, o por lo menos en mi caso, las voces internas que realmente lo que vas a hacer. Los miedos, cómo presentarlo, qué decirlo. Al final te refugias en lo que conoces. Meterte en algo que no conoces da mucho miedo, porque ahí empieza a jugar el no soy tan experto, ¿qué va a pensar la gente? Por más que digas, no me importa lo que dice la gente, sí, pero un titular malo o un tuit malo ya te arruina, vas a llorar. Vale, ya está. Entonces, puede que no necesites la aprobación del otro y que te sientas muy tranquilo con lo que vos haces, pero te jode si el otro dice algo. Entonces, atreverse a hacer presentaciones diferentes, incluso sin PowerPoint, es como, wow, sí, hacerlo sin PowerPoint, si las cosas las sabes. Yo muchas veces para clases, o sea, especialmente en este tiempo que estuve dando muchas clases online, sí, está la presentación, pero yo la uso porque si no, mira cómo me está pasando, o sea, yo puedo hablarte 6 horas de esto. Entonces lo uso de hilo conductor, de no perderme de, te quería mencionar esto, ¿cómo es? De refresca memoria, así, refresca memoria. En las presentaciones, así con mucho público, también lo uso para no extenderme, o por lo menos yo quiero llegar acá y no me quiero quedar sin tiempo, entonces lo tengo que ir midiendo qué es lo que tengo que ir diciendo. Pero de ahí para allá, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Es difícil, es difícil pero no imposible, y tiene mucho que ver con el trabajo que uno hace, con uno mismo. Y hay una pregunta que no la recuerdo y que era la tercera pregunta y no te la estoy respondiendo porque no la recuerdo. Bueno, no te preocupes.
Otra pregunta, es decir, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales errores que cometen las empresas que apuestan por el storytelling? Más o menos antes ya has apuntado algunos, pero ¿cuáles son los principales errores que tú detectas? Primero, pensar que es una pieza, que es una cuestión táctica y no estratégica. Segundo, pensar que es solo para afuera y no tiene nada que ver con el adentro. Que esto se cuela en las, bien hecho, bien estratégico, se cuela en las foundations, me salen, en las fundaciones tampoco, en las estructuras de las empresas. Eso. Se cuela ahí, se cuela en si es una jerarquía vertical o es horizontal o trabajan en grupos, se cuela en un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto querés realmente planteártelo? Y otra es no tener muy claro quién sos o de qué maneras podés representar eso que sos y eso que querés transmitir en los diferentes medios. Esto es normal. Y ojo, y siempre hay algo para mejorar. Y muchas veces en el copywriting es cuando se les cae el asunto. Por eso un poco lo que decías. Ay, en redes sociales es así. Sí, pero en atención al público no, mi amor, no me estás hablando de la misma manera. Imagínate si... Realmente esto debería de quedar reflejado en el manual de comunicación de la propia empresa. Es decir, pensamos que tenemos que tener. Antes todavía, en la concepción de la empresa. Si vos querés hacer una empresa sostenible, no es solamente lo que digas de sostenibilidad, es cómo armás tu plantilla, a quién vas a contratar, con quién vas a hacer partnerships, dónde va a estar tu oficina, cómo van a ser los empleados para llegar. Eh, o el equipo, va a ser todo en remoto, pero ojo con el remoto, porque esto de estar todo el día en internet está todo bien, pero consumimos una electricidad, o sea, alguien está pagando, otra cosa que no lo veamos, corazones, pero alguien lo está pagando, ¿cómo es? Hay zonas, granjas de la nube, digamos, que están emitiendo unos calores que nadie lo dice esto, ¿eh? Y para tener un móvil también necesitamos que haya negritos muriendo en una mina, entonces veamos qué significa, hasta dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar. Eh, es más fácil cuando recién empezás, porque al final vos vas creando todo, ¿ok? Y te vas planteando en cada punto, ¿ok? ¿Dónde publico la oferta de trabajo? ¿Qué es lo que pongo? ¿Qué es lo que no pongo? ¿Qué tipo de empleados? ¿Qué tipo de ambiente? ¿Qué tipo de saludo? ¿Qué tipo de trato? ¿Desde dónde lo voy a...? O sea, hay un montón de cosas que van a logística, porque también tiene que ver cómo llegan las cosas, dónde van, cómo te va a atender el comercial, el B2B también está relacionado. Entonces, vos lo tenés que llevar bien hecho, viene de atrás. Por eso es tan importante lo del universo, cosas que pertenecen y no pertenecen. Ya empezando a los grandes rasgos de esto sí, esto no, como lo que decíamos antes de esto es KFC, esto es McDonald's, esto es esto. Listo. Empecemos por ahí. Esto es Disney, esto no es Disney. Listo. Empezamos por ahí, ya vamos organizándonos. Ya hay cosas que no nos pertenecen. Y hay otras que sí, que pertenecen a lo que queremos hacer. Olores, texturas, colores, todo. Y ahí empieza todo. ¿Sí? Políticas de privacidad, de qué esto, qué lo otro. Bien. Y ya la Sí. última pregunta. Madre ¿Cómo mía. podemos medir el éxito del storytelling? Es decir, una empresa que apuesta por contar y contar bien una historia a sus consumidores, cuáles serían los KPIs que nos dicen si vamos por buen camino o que la estrategia no es la acertada? Antes de poner en marcha una estrategia, se ponen, ¿cómo es? Se analiza lo que hay. Si es una empresa o una marca que ya está funcionando, tenés que ver cuáles van a ser los indicadores primeros que vas a tener que estar mirando. Si vos, por ejemplo, tenés que hay gente que abandona el carrito de compra porque lee algo que no le interesó o que no lo entendió, o si tenés cierto tipo de incidencias, o también va por la reputación, tenés que ver cuáles son los KPIs y cuáles son los objetivos, cuáles son los KPIs que necesitas medir para asegurarte, porque ya te digo, podés hacer un montón de cosas,
y todo te lo va a regular, pero ¿cuál es tu objetivo? Porque va a ser bueno o malo dependiendo si llegas o no llegas, como lo del chiste. ¿Sirve o no sirve? Y bueno, dependiendo de un montón de factores. Entonces, primero, entender muy bien cuál es el objetivo de la empresa y qué es lo que quiere conseguir. Ya si queremos que sea percibida como una empresa o como una marca inteligente, listo. Ahí vamos a saber que necesitamos medir de qué maneras es inteligente. Y como toda cosa, siempre tenés un día cero. Hasta ahora, ¿cómo medías que la gente no te quería? O que la gente pensaba mal de tu producto. Y porque tenías quejas, porque tenías devoluciones, porque tenías esto, porque tenías lo otro, porque los titulares negativos, porque los empleados opinaban mal y entonces enseguida tenías una alta rotación de empleados. Ok, listo. ¿Eso era lo que te pasaba? ¿Eso era lo que te hizo repensar las cosas? Ok, esos van a ser los primeros. Este es el día cero, esta es la base, como vos trabajas en redes. Ya sabéis, este es el día cero, punto. Estos son los datos. A partir de acá, ¿cómo podemos ir construyendo? ¿De qué manera vamos a llegar a ese objetivo? Cualquier storytelling, antes de escribir la primera palabra, tenés que saber dónde va a terminar. Siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas tiene que llevarte ahí. Todo. Vos escribís un libro, lo primero que tenés que hacer, después lo tenés que editar y es un coñazo, pero lo primero que tenés que hacer es saber a dónde llega. Todos los personajes, toda la peli, todo se lleva a ese final. Una presentación, y es algo que estudiando y analizando cómo mejorar mis presentaciones y mis clases, ahora yo siempre empiezo por el último slide. Esto es a donde quiero llegar. ¿Cómo construyo este final? Porque al final todo lo que haga tiene que llevarme a eso, que son o conclusiones, o quiero que la gente se emocione, o quiero que apunten, o quiero que hablen, o quiero que se sientan exaltados. ¿De qué manera? Entonces, todo lo que hago tiene que estar ahí. A una empresa le pasa lo mismo. Yo quiero ser considerada así, o yo quiero contar esto, o yo quiero posicionarme como esto. Posicionarme. Ya empezamos a hablar de contexto. Respecto al otro, qué se opina, qué no se opina. Y esto al final es como antes que decíamos lo de que las historias las vas amoldando a las diferentes personas. Lo principal acá es saber a quién le estás hablando, especialmente para las marcas. Vos tenés que ser relevante para esa persona. Siendo quien sos, relevante para esa persona. ¿Por qué? Pues tiene la tarjeta de crédito. Claro. Si no sos importante para eso, vos no existís. Es así. Nadie te compra, no te registra. Fuiste. Entonces, el importante, el que se tiene que motivar, es el que tiene la tarjeta de crédito. Tiene la tarjeta de crédito y el que está en el escritorio currando para ti. Ese se tiene que motivar. El CEO es un motivador, divinamente. Pero todos tienen que estar motivados. Todos tienen que tener el mismo objetivo. Que si no nos pasa lo que comentábamos al principio, que era que los de digital no saben bien lo que pasa en el punto de venta, porque total son dos agencias diferentes. No, mira, la de comunicación y la de marketing no se llevan bien. No, pero ¿y ventas? Si todos saben una parte de la verdad, todos tienen una parte del cuento. Y yo, como clienta, yo tengo que vivir un solo cuento, todos tienen que estar en el mismo lugar. Es un frente común, es transversal. Así es. Madre mía, cuánto Cuéntame un ejemplo de empresa o de marca que para ti lo esté haciendo realmente bien en su línea de comunicación. A mí me gusta Juan Pepe Font, y lo menciono en el libro, que fui a las oficinas de ellos para ver si lo que yo vivía era también de puertas para adentro. Si yo vivía como incluso antes de ser cliente era lo que realmente tenían adentro, y a mí me demostraron que sí. Que me haya mentido, pues no soy nadie para que me mienta, pero yo lo veo como que sí y realmente tienen poca rotación. Y ahora me pareció muy interesante porque tan en contra o tan opuestos que eran a venderte cosas, ahora tienen una promoción con Netflix. Y dije, a ver, y somos todos, tenemos todos principios hasta que olemos dinero. Digo, ¿y esto cómo lo haces para llevar a tu terreno? Y creo que lo llevaron bastante bien. Ellos tienen una comunicación muy particular y lo que profesan y lo tienen muy claro cuáles son sus principios, y realmente vos como cliente lo vivís.
me gusta. Cuando hablas con ellos, cuando hay una incidencia, ellos reaccionan antes. Tiene que ver también con cómo son sus principios. Y lo dejan muy claro. Y la gente que incorporan a su empresa también lo vive de esa manera. Marcas por ahí más pequeñas, a mí por ejemplo Super Británico me encanta cómo lleva las redes sociales. Me parece que, o sea, si te pones a pensar vende botellas con frases y diseños bonitos y camisetas con frases y diseños bonitos. Pero qué frases, qué diseños y cómo lo vende. A través de su storytelling, a través de cómo lo comunica, del copy también, del diseño, todo forma parte de un mundo, tiene muy claro qué cosas pertenecen o no pertenecen a eso, y te habla de esa manera y te hace sentir eso. Entonces podés empatizar, podés decir, ay, esta empresa a mí me gusta. ¿Sí? ¿Y Yoigo, qué te parece? Yoigo me parece que tiene una personalidad, realmente como no he sido clienta, no sé si el que es cliente se siente igual de, mirá qué prácticos que somos, mirá qué divinos, qué básicos que somos y todo eso. No lo tengo claro. De puertas para afuera, por el tipo de publicidad, el tipo de mensaje, por el tipo de tipografía y de diseño y de historia y de dirección de arte que utilizan, el copy con el diseño tiene que ver, los precios con el copy y con el diseño tiene que ver, las tiendas, los móviles, el copy, el diseño, hasta ahí llego bien, los precios tienen que ver. Si soy cliente y me frustran con otro tipo de cosas, no lo tengo claro porque no soy cliente. Entonces, ahí no sé. De puertas para afuera parece que está todo bien. No sé si a los empleados o el equipo de Yoigo le da vergüenza decir en una fiesta que trabajan en Yoigo. Sin embargo, los de Telefónica sí. Y ese es un problema. Y hasta ahí llega el storytelling. Sí. Pues Anita, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Y lo dicho, bajo en el vídeo en la descripción tenéis los enlaces de Anita y recomiendo a todo el mundo que con calma lea este libro que es una historia realmente donde aprender. ¿Cómo te surgió Ya la estamos por idea? la segunda. Ah, muy bien. Yo tengo la primera todavía. Yo tengo la primera. ¿Cuál fue el inicio de esa historia? ¿Qué te llevó a escribir el libro? Y ya con esto acabamos. ¿Cuál fue el inicio de quién? ¿Del libro? De tomar la iniciativa de escribir un libro. La editorial se puso en contacto conmigo Ah, para escribirlo. Yo creo que no, sola, sin ese empujón, no lo hubiera hecho. Me llamaron, me preguntaron si tenía ganas. Mientras estaba hablando le hice el prólogo al libro de Gema Muñoz, el de, y ¿cómo es? el Big Data Analítica. creo que Vos lo es. tenés por ahí. Gema Muñoz, sí. Ese lo tenés Sí, por ahí lo también. tengo por aquí, sí tengo todos. Sí, pero bueno, ese. Ahí está el prólogo mío. Y dije, bueno, esto no está tan grave, no es tan terrible. ¿Será que me atrevo? Y después me atreví a hacerlo como hago la mayoría de las cosas en mi vida. Nunca lo hice, no sé cuántas veces va a pasar el tren ¿y por qué no? Pues sí. Y eso. Bueno, Anita, enhorabuena por el libro, por tu experiencia y nada, un placer tenerte aquí en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, de verdad. Creo que ni te dejé hacer preguntas, hablé mucho, perdona. No te preocupes, las mejores entrevistas es cuando el entrevistador no tiene que decir nada. Eso es cuando mejor funciona. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Hola a todos y muchas gracias a todos. Dejen cosas bonitas y comentarios y compartan, y así Carlos y yo somos felices. Muchísimas gracias. Hasta ahora.